Que Aves de Petróleo hace un año les conté la historia de Ricardo, uno de los talentos mexicanos más grandes que hayamos tenido, pero como les dije en ese mismo video, tras su trágica muerte afectaría por encima de cualquier persona a su fan número uno, su hermano Pedro, que sería el heredero del regalo más grande de Ricardo, su talento. Y aunque le tomaría unos años poder dejar atrás el dolor de la pérdida de su hermano, este compa se levantaría de las cenizas, callaría bocas y resultaría que la partida del piloto que más admiraba sacaría en el ojos de gato lo que no había logrado encontrar antes, y es ser el más rápido de todos. Hoy por fin toca contar este otro lado de la historia y así poder unir dos relatos de cómo dos hermanos se convirtieron en leyenda, aunque lamentablemente también tuvo un final trágico, pero esto lo volvería inmortal. Es por eso que hoy el recinto que alberga la Fórmula 1 en México lleva sus nombres. Conoce la historia de por qué este hombre a todas las carreras que iba siempre cargaba con un disco, con su himno nacional y muchas historias más en él. ¿Qué pedo con Pedro Rodríguez? Don Pedro y doña Conchita, como bien se les conocía en el antes llamado Autódromo Magdalena Michuca, eran los papás de los dos niños pilotos de nombre Pedro y Ricardo. Don Pedro era un adinerado empresario con buenas conexiones en el gobierno que se gastaba todo su dinero en el talento de sus hijos. Sin embargo, había uno de ellos que sobresalía por encima del otro y era Ricardo, el menor de ellos. Aunque ambos hermanos eran muy buenos, Ricardo desde niño sobresalía en pistas por tremenda velocidad que manejaba, y como fueron pasando los años, la fama de Ricardo llegó a Estados Unidos y Europa. En especial llegó a oídos de un señor que se llamaba Enzo Ferrari. Algo hermoso de esta historia es que lejos de verlo con envidia o celos, Pedro siempre fue el admirador número uno de Ricardo. Y por su parte, Ricardo, una vez que alcanzó la fama, lejos de querer correr con campeones del mundo, él siempre pedía en carreras de resistencia tener de coequipero a su hermano Pedro. El talento de Ricardo al final siempre le abría las puertas a Pedro, aunque siempre había comparaciones entre los dos hermanos en donde todos mencionaban cómo Ricardo era superior a Pedro. Otro punto muy importante es que los hermanos eran muy distintos en personalidad. Mientras que Pedro era un chico mucho más reservado, muy tímido y medio inseguro, Ricardo era todo lo contrario, era bastante extrovertido y era un tipo que siempre estaba listo para reír. Eso sí, si querías ver enojado a Ricardo, solo bastaba con decir algo malo de su hermano Pedro. En los 1000 kilómetros de Nürburgring, Ricardo fue el primero en presionar a Ferrari que metiera a Pedro como su coequipero, y el desempeño de Pedro no fue el mejor, pero eso solo motivaba más a Ricardo a ser mucho más veloz para cuando fuera su turno de manejar, y así nadie notara los errores de Pedro en pista. Y sí, aunque Ferrari no estaba muy contento con el desempeño de Pedro, la verdad es que lo compensaba bastante el talento de Ricardo, que lo hacía bastante bien. Por su parte, Ricardo siempre alentaba a Pedro a que continuara con este sueño de convertirse en piloto de carreras. Continuando con la historia, Ricardo siguió cosechando triunfos en Europa. Enzo lo incluiría en el equipo de Ferrari de Fórmula 1, sin embargo problemas económicos derivados de huelgas pondrían en tremendos aprietos a Ferrari y liberaría a sus pilotos para poder correr en otros equipos. Llegaría el Gran Premio de México, llegaría una oportunidad a Ricardo Rodríguez para poder competir dentro de su país, y fue ahí que se sucedería el trágico accidente donde perderíamos a Ricardo. No profundizaré mucho en la historia de Ricardo, ya que ya le hicimos un video. Te invito a que vayas después de ver este video para que conozcas esa tremenda historia también. Lo que sí es importante para esta historia es lo impactante que resultó la muerte de Ricardo, y que fuera especialmente en México. Por supuesto, el día que sucedió esto en el autódromo no solo estaba lleno de fanáticos mexicanos, también estaba lleno de sus amigos. Estaba don Pedro y doña Conchita, y por supuesto estaba su hermano Pedro ahí. Todos estaban ahí con la ilusión de ver ganar a Ricardo, de escuchar el himno nacional en nuestro país, y pasó todo lo contrario. Por causas obvias no entraré en detalles, pero lo que quiero decirles es que las imágenes de lo que sucedió con Ricardo en el autódromo fueron bastante fuertes, y sobre todo para su familia que estaba ahí, por lo que Pedro ese día decidió abandonar las carreras de autos. Pedro se enfocó en un negocio de importación de autos deportivos a México. Prefirió guardar distancia del mundo motor y llevar una vida más relajada. Algunos rumores decían que incluso Enzo, ante la noticia de la muerte de Ricardo, buscó a Pedro para apoyarlo y que corriera en Ferrari algunas carreras. Sin embargo, Pedro se negó, argumentando querer enfocarse en su negocio de importación de autos. Pero con el pasar de los meses fue cayendo en cuenta que la voluntad de Ricardo siempre fue que siguiera corriendo, y con eso en mente comenzó a participar en carreras de manera esporádica, ya no profesionalmente, sino de vez en cuando. Corrió un par de grandes premios de México, más por hacerle honor a su hermano y por el gusto de correr, pero realmente no estaba su corazón ahí, hasta que unos años después hubo un cambio bastante extraño en Pedro. Correría grandes premios de México del 63, 64 y 65 en un Lotus y un Ferrari, con resultados nada sobresalientes, pero en 1966 Jim Clark sería golpeado por un ave en el casco y no podría participar en el Gran Premio de Francia, y Pedro entraría como piloto sustituto, y se presentó un Pedro bastante distinto. Llegó un nuevo Pedro mucho más relajado. Unos dicen era porque ya no tenía que estar a la sombra de su hermano, otros dicen que en realidad era todo lo contrario, que ahora corría por hacer sentir orgulloso a su hermano. Como sea, llegó un Pedro mucho más confiado, que había cambiado bastante como persona, pero también en las pistas, y sí, era mucho más rápido. Durante el Gran Premio francés logró colocarse en la cuarta posición, aunque después abandonó por una falla mecánica, pero ahí claramente demostró que dentro de él tenía el talento de Ricardo, y fue entonces que Cooper Maserati le daría un asiento para la máxima categoría, en donde debutaría en el Gran Premio de Sudáfrica de 1967. Y sucedería
Habían dos hazañas increíbles durante esa carrera, una muy buena hazaña y la otra una tremenda falta de respeto para Pedro y para México. Pedro, en su debut como piloto oficial, usando el auto más lento del equipo, de manera impresionante superaría al piloto principal, Jochen Rindt, y Pedro se llevaría la victoria en su primer carrera. En ese momento sería la primera vez en la historia del automovilismo que un mexicano ganara un gran premio de Fórmula 1. El público no lo podía creer, un mexicano en lo más alto del podio. Y sí, sería la primera vez que sonaría el himno nacional en un gran premio de Fórmula 1, aunque lamentablemente no fue así. Lo que fue una tremenda falta de respeto para Pedro y para México, los organizadores no tenían el himno nacional mexicano y tomaron la estúpida decisión de que una vez que Pedro estaba en lo más alto del podio, poner como su himno una canción llamada South of the Border, lo cual indignó a Pedro y por supuesto lastimó muchísimo el orgullo de los mexicanos. No tenían el himno. Desde lo sucedido en Sudáfrica, Pedro no volvería a competir en ninguna carrera sin cargar con el disco que contenía la música, la melodía del himno nacional mexicano. Y sí, afortunadamente nos daría la satisfacción de volver a escuchar nuestro himno en múltiples carreras. Para el final de la temporada, Pedro terminó por encima de su coequipero en puntos, a pesar de que corría en un auto más lento. El siguiente año Pedro corre para BRM para por fin en 1969 correr en Ferrari, aunque nuevamente las huelgas estallan en Ferrari, teniendo el peor año de la historia de la Fórmula 1 para Ferrari. Por lo anterior, Pedro decide regresar a BRM para 1970 y con el Gran Premio de Bélgica desquita la espinita que teníamos todo por lo sucedido en Sudáfrica. Pedro Rodríguez ganó y ahora sí sonó el himno nacional mexicano por primera vez en la Fórmula 1 y más fuerte que nunca porque Pedro había ganado. Pero la grandeza de Pedro no solo radica en estos breves años en la Fórmula 1, no. La grandeza de este compa radica en la versatilidad, que al igual que su hermano Ricardo podía correr un fin de semana en Fórmula 1 y el siguiente fin de semana estar corriendo en un auto de resistencia en Le Mans. Y es justo ahí en Le Mans donde tenemos una gran historia que te tengo que contar. El nombre de Pedro Rodríguez siempre es vinculado con dos autos que se convirtieron en leyenda del mundo motor, que irónicamente ambos autos fueron dos brutales rivales en pista, y me refiero al Ford GT40 y al mítico Porsche 917. Y lo hermoso de esta historia es que Pedro ganó en ambos autos. Tras la victoria de Ford versus Ferrari, los Ford GT40 dominarían un par de años más bajo Shelby American, que justo son los Ford GT40 Mark IV, pero la verdad ya no se parecen en nada al icono que era el GT40 Mark I. Sin embargo, el siguiente año, 1968, un equipo británico tomaría un GT40 Mark I, lo pintaría de color naranja y azul gracias a su patrocinador Gulf. Y sin saberlo, hasta el día de hoy, eso generaría unos iconos que tenemos súper presentes, que por supuesto los podemos ver en las generaciones del Ford GT40 Heritage de inicios del año 2000 y también con el Ford GT, que la verdad se ven increíbles con esos colores. Ese hermoso Ford GT40 llegaría en 1968 a Le Mans tras haber ya sufrido algunas derrotas con un nuevo rival que pretendía detener la racha de victorias en las 24 horas de Le Mans de Ford. Y no era Ferrari, era una marca con la misma herencia racing, solo que con un montón de ingeniería alemana. Y sí, amiguitos, aquí es donde se comenzaría a escribir la historia de Porsche en Le Mans. En ese año llegarían los Porsche 908 Longtail a dar batalla, y vaya batalla que dieron, porque ya habían ganado varias carreras previo a Le Mans, pues estaban por encima de los Ford y todo el mundo apostaba que ese año en Le Mans, por supuesto, los Porsche le darían la vuelta a los Ford GT40. Pero uno de los GT40 vestidos de naranja con azul montaba un mexicano que años antes ya había intentado conquistar Le Mans con su hermano y no lo lograron. Y ahora ese joven, con un dolor en el alma, buscaría entregarle a su hermano lo que tanto se merecía y no le alcanzó la vida para lograrlo. Victoria en Le Mans. 28 de septiembre de 1968, 3 p.m. Arrancan las 24 horas de Le Mans. Los pilotos se colocan al frente de sus autos para hacer la épica salida en donde cada piloto corre a su vehículo y salen disparados a la pista. Pedro corre al GT40, sin embargo no sale de inmediato con el resto de los autos. La razón, se está poniendo el cinturón de seguridad. Y es que la mayoría de los pilotos en esos años se subía al auto, más bien corrían, se subían al auto y salían disparados a la carrera, y durante las rectas es donde se iban poniendo de poco a poco el cinturón de seguridad. Sin embargo, Ricardo sabía perfecto que en caso de un accidente, cuando todavía no te habías puesto el cinturón de seguridad, pues por supuesto podía ser fatal para el piloto. Pero hay otra razón por la cual Pedro se siente bastante confiado, y es la misma razón por la que el equipo lo puso a Pedro a manejar primero y no al otro piloto, que era Lucien Bianchi o Bianchi, y eso era que había llovido y en esos años Pedro era el mejor en piso mojado. Un dato curioso para quien le haya llamado la atención de casualidad, que el compañero de Pedro en esa carrera se llamaba Lucien Bianchi, que es el mismo apellido del ex piloto de Fórmula 1 que lamentablemente murió en el 2014, Jules Bianchi. En realidad sí tienen una relación entre estos dos pilotos. Lucien era el tío abuelo de Jules Bianchi, y en realidad también el abuelo de Jules Bianchi, Mauro Bianchi, que era hermano de Lucien, también estaba en esa carrera. En realidad sufrió un terrible accidente, pero bueno, esa es otra historia. Continuando con la historia, rápidamente los Porsche tomaban la delantera mientras que los Ford van un poco más atrás, pero las cosas se empiezan a complicar. Primero, uno de los GT40 se pasa en una de las curvas cayendo en la arena, en donde el piloto era el único que podía sacar el auto, pero no sirvió de mucho, la verdad, ya que
poco más adelante abandonaría por una falla mecánica. Lo mismo sucedería con el otro de los GT40, que en la noche abandonaría por una falla en el motor, así que en la oscuridad el único GT40 que quedaba en competencia era el de Pedro y Bianchi. Al estar aún cayendo una leve lluvia, el equipo determina que Pedro haga doble turno de manejo durante la noche. El apodo de ojos de gato de Pedro iba de la mano también por su veloz manejo con poca visibilidad. Para cuando amaneció ya no estaba lloviendo, pero el piso seguía mojado y Pedro venía dando cátedra de manejo con piso mojado en ese Ford GT40. Para cuando descendió del vehículo y hicieron el cambio de piloto, el GT40 de Pedro ya estaba en primer lugar y llevaba 6 vueltas de ventaja contra el segundo lugar. El resto de la carrera fue pan comido, realmente nunca hubo nadie que se les pudiera acercar, y el 29 de septiembre de 1968 Pedro Rodríguez se convierte en el primer mexicano en ganar las 24 horas de Le Mans. Al día de hoy él sigue siendo el único mexicano en ser ganador absoluto de las 24 horas de Le Mans. En el segundo y tercer lugar estaban dos Porsche que pretendían detener la racha de victorias del GT40, pero no lo lograron, y el año siguiente el mismo GT40 volvería a ganar en 1969 con un Porsche en el segundo lugar, pero ese sería el último Ford en ganar Le Mans, y a partir de ahí nacería una nueva leyenda, los Porsche 917. Continuando con la historia de Pedro, llegaría 1970 y una nueva historia estaba por escribirse. El equipo John Wayne Automotive Engineering entraría a Daytona a competir con un Porsche 917, estos impresionantes vehículos sumamente ligeros que decían que eran inflados con nitrógeno, y ya en otro video hablaremos de ellos, pero bueno, por lo pronto te cuento rapidito que había un problemita con estos autos en Daytona. El peraltaje de las curvas de Daytona era de 31 grados, por lo que prácticamente ibas de lado y estaban hechas estas curvas para ir a máxima velocidad y el coche comprimido contra el piso. El problema es que con un vehículo tan bajo y dado el diseño del 917, lo único que se veía a través del parabrisas en una curva con ese peraltaje era el piso. El piloto no podía ver qué había por delante de ellos, es por eso que en algunas imágenes de los 917 encontrarán un pequeño segundo parabrisas en el techo del auto. Esto era para que en Daytona, por ese pequeño espacio, el piloto pudiera ver qué había delante de él durante las curvas peraltadas. Ahora solamente hagan un pequeño ejercicio de imaginación. Es 1970, vas en estas curvas peraltadas, como les dije. En esos años Daytona no tenía iluminación en toda la pista y aparte estás corriendo de noche, llevas 4 horas manejando sin parar y a tope de velocidad. Por supuesto, porta a tu coche unos faros de halógeno que no alumbran nada y además tienes que ir viendo la carrera en este pequeño parabrisas mientras vas en esas curvas peraltadas, y por ahí tienes que estar viendo los coches que van adelante y no chocar con otros pilotos. La verdad es que esos pilotos de esos años eran una completa locura. La verdad es que todo el mundo temía a los 917 y tenían razón. Además de ser hermosos autos, uno de esos pesaba unos 800 kilogramos, tenían motores de 12 cilindros planos de unos 600 caballos de fuerza, en una locura. Pero vámonos a la carrera de una vez. 24 horas de Daytona 1970, de inmediato salen al frente los Ferrari 512, que en uno de esos trae de pilotos nada más y nada menos que a Mario Andretti y Jackie Ickx, mientras que había dos Porsches en pista, con el número 1 siendo el auto principal estaba Joe Seifert y Redman, y en el otro auto era el número 2, el auto era Pedro Rodríguez y Leo Kinnunen, que se supone que el auto 1 sería el más capaz y el 2 sería más de apoyo, supuestamente. El Ferrari de Jackie Ickx y de Andretti toma la delantera, de atrás van los Porsche, pero nada más les tomaría un par de vueltas para que los Porsche los rebasarían. Claramente el Porsche 917 estaba muy por encima de cualquier otro auto que estuviera ese día en pista. La carrera sería más una batalla entre los 917, claramente ningún otro auto estaba ni remotamente cerca de acercarse a ellos. Sin embargo, en esos años no existía telemetría, no había radios en los autos con comunicación a los pilotos, y de manera extraña el equipo perdió las cuentas de las vueltas que llevaban con cada auto. Lo único que sabían es que Pedro había logrado rebasar el auto número 1, pero no sabían qué tanta ventaja llevaba. Para las últimas horas de la carrera, Joe Seifert se monta en el 917 y empieza a manejar a máxima velocidad buscando rebasar a Rodríguez, pensando que solo está por delante de él un par de vueltas o hasta menos. Al final nadie sabe quién ganó, como sea, ganaron los dos Porsches. Lo impresionante de esta historia es que el resultado fue que ganó el Porsche 917 de Pedro Rodríguez y Leo Kinnunen por 45 vueltas por encima del Porsche de Seifert, siendo este el resultado más grande entre primero y segundo lugar en la historia de las 24 horas de Daytona. Ese día Pedro Rodríguez y Leo Kinnunen hicieron historia y estos dos se volverían a encontrar en pista, ya no como compañeros de equipo, ahora como rivales. Lamentablemente esa historia tendría un trágico final. Pero no nos adelantemos, déjame te cuento qué sucedió en 1971, porque ahí es donde se escribió la historia entre Pedro y Porsche. Primero llegó la mítica carrera italiana, la Targa Florio. Para esa carrera dejarán descansar a los 917 y correrían con los 914, en donde el equipo no tendría un buen resultado en esa ocasión. Pedro dio un trompo y rompió 2 de las ruedas, pero se dio una de las anécdotas más increíbles adentro de ese Porsche. Como les conté en el video de Ricardo, la verdad es que Joe Ramírez, el señor que está por allá, era muy cercano tanto a Ricardo y después más adelante a Pedro, tanto como amigo, porque también era mecánico de ellos. Y cuenta una anécdota que me parece fascinante de esta carrera. Mientras iban manejando en el Porsche 914, poniendo la puesta a punto ahí en Sicilia, iban manejando pues Pedro y de copiloto
copiloto venía Joe Ramírez. Y cuenta la historia que Pedro le pregunta a Joe qué tal soy en comparación a mi hermano Ricardo. Y Joe le contesta: la verdad es que si Ricardo era un 10, tú hoy eres un 6. Y los dos se ríen, es más a modo de broma. Y Pedro le contesta: está bien, no tengo problema porque yo todavía tengo mucho tiempo para mejorar todavía mucho más. Pero lamentablemente ese sería el último año que correría Pedro. Llegarían a Le Mans con el 917, pero ese año la historia no fue muy buena. Pedro venía dándolo todo cuando una de las mangueras de aceite que pasaba por el interior de la cabina reventó, bañando a Pedro y todo el parabrisas de aceite caliente a 320 kilómetros por hora. Pedro no se detuvo, aguantó así hasta llegar a los pits para que repararan el problema. Lamentablemente el motor se había dañado y tuvieron que retirarse. Pero chequen esta victoria de Pedro en el 917, que yo creo que fue la más memorable que se dio en 1971 durante las 24 horas de Daytona. En ese momento su compañero de equipo sería Jackie Oliver y bueno, pues llegan a Daytona, de inmediato toman el primer lugar y por 18 horas de las 24 horas, las primeras 18 horas, ese Porsche 917 se va hasta el frente en primer lugar y sin ninguna bronca. Pero durante uno de los tramos de que le tocaba manejar a Jackie Oliver, de pronto cuando está dando la vuelta pierde muchísimo ritmo, empieza a ir súper lento y acaba llegando a vuelta de rueda a los pits, y ahí es donde todo se complica bastante. El auto se había trabado en quinta velocidad y las reglas prohibían cambiar la caja de cambios. Podías cambiar los engranes del interior, pero la caja exterior debía permanecer intacta, por lo que había que desmontar la transmisión y reconstruirla por completo. Cuando los mecánicos abren la caja, los dientes de los engranes están al rojo vivo y prácticamente se fundieron a la flecha. No solo no podían tocarlos, tenían que despegarlos a martillazos, reconstruir todo y volver a montar la caja. Todo esto les tomó 1 hora y media. Para cuando acabaron de reconstruir la transmisión, ahora sería turno de Pedro Rodríguez de manejar el auto. Solamente se subió al auto, arrancó y cuentan los mecánicos que solamente estaban esperando que el coche volviera a pasar por la recta por donde estaba la zona de pit para que les hiciera la seña. Solamente si les hacía así es que la transmisión estaba bien, si les hacía así es que ya había valido todo y pues tendrían que abandonar la carrera por el retiro de que la transmisión no funcionó, y solamente cuentan que pasó y le hizo así. Pero como si fuera esto una película, unos minutos después de que Pedro tomó el auto, gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la pista y sí, este era el superpoder de Pedro, el piso mojado. Pedro Rodríguez a bordo de ese Porsche 917 y comenzaron a hacer maravillas entre los dos. Empezaron a darle persecución al Ferrari 512 que estaba en primer lugar, en donde en un majestuoso manejo de Pedro, para cuando cayó la bandera de cuadros ese Porsche estaba al frente y sí, Pedro Rodríguez había ganado nuevamente las 24 horas de Daytona. Pedro volvería a ganar en Austria con una increíble batalla que se dio entre él y Jackie Ickx, pero esa sería la última victoria de Pedro Rodríguez. Un 11 de julio de 1971, un piloto suizo, Herbert Müller, invitaría a Pedro a correr en un serial europeo llamado Autosport en un Ferrari 512. Realmente no era una carrera de renombre ni un campeonato importante, pero Pedro era así, no perdía la oportunidad de correr cuando podía. Quería probar el Ferrari que ya había vencido varias veces con el Porsche, aceptó correr y sacarle jugo a ese Ferrari en Nuremberg, Alemania. Durante la carrera Pedro puso ese Ferrari en el primer lugar y de manera irónica el coche que venía en segundo lugar era un Porsche 917 Spider, y de manera doblemente irónica el que venía manejando ese Porsche 917 Spider era Leo Kinnunen, que era el compañero de equipo con el que el año anterior habían conquistado las 24 horas de Daytona. Pues la historia cuenta que Pedro en el Ferrari y Leo en el Porsche se enfrascaron en una batalla por el primer lugar cuando en una curva el Ferrari salió de la pista y golpeó un muro. Al momento del choque, de inmediato el auto se incendió en llamas. Los equipos de rescate llegaron de manera rápida al lugar, sin embargo les tomó mucho tiempo poder extinguir las llamas y sacar a Pedro del auto. Aunque lograron sacar a Pedro vivo del auto, su condición era crítica. Tenía importantes lesiones tanto en cuerpo como en el cráneo, además de haber sufrido en el 25% de su cuerpo quemaduras bastante fuertes. Pedro murió camino al hospital. Pedro Rodríguez permanece como el único mexicano con 4 victorias en las 24 horas de Daytona, el único mexicano con una victoria absoluta en las 24 horas de Le Mans, y Pedro junto con Checo son los dos únicos mexicanos que al día de hoy han logrado hecho sonar el himno nacional mexicano en grandes premios de Fórmula 1. Pedro se convirtió en lo que tanto quería su hermano, un tremendo piloto, versátil, un maestro de la lluvia, un tipo que podía ser competitivo en cualquier vehículo de 4 ruedas, no importa si era en Le Mans, Daytona o Fórmula 1. Pedro demostró tener la versatilidad de su gran ídolo, su hermano Ricardo. Tras la partida de Pedro comenzó una leyenda que parece que con los años solo logra tomar más fuerza, y me refiero por supuesto a la leyenda de los hermanos Rodríguez, y es por eso que en este mes patrio y en vísperas del Gran Premio de México me pareció pertinente que a 55 años de su victoria en Le Mans su historia fuera contada. Espero que esta historia esté remotamente cerca de la grandeza de Pedro Rodríguez, y la verdad es que la investigación para este video tomó muchísimo tiempo, tomó muchísimo de leer y estar hilando diferentes historias, por lo que te agradeceré más que nunca que hoy le pegues un buen amor a ese video, me dejes un comentario por ahí si te gustó el video, me ayudes a compartirlo, son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.